El código del logro es una invitación a revisar todos los mapas que tenemos acerca de cómo llegar desde donde estoy hoy a ese lugar donde quiero estar. Vamos a estar ofreciendo no un mapa, sino muchos mapas sobre cómo conectarnos, cómo llegar, cómo experimentar eso que llamamos logro. Y la primera cosa que vamos a estar no desafiando, sino explorando es qué significa logro y cómo logro puede significar muchas cosas diferentes en diferentes contextos. 100 personas nombrando la palabra logro van a estar informando y proponiendo cosas completamente diferentes. Creo que coexisten estas prácticas de programación neurolingüística, donde a través de preguntas podemos ir completando el mapa del viaje, o la complementaria de esa posibilidad, abrirnos a una conciencia mucho mayor, una conciencia de una sabiduría mayor y recibir de ella informaciones que nos van guiando en el camino. Algunas personas tienen la facilidad para imaginar y ir creando ese sueño, esa visión, esas metas y después ir creando las acciones para conseguir eso. En este tiempo a mí se me facilita abrirme a una conciencia mayor y dejar que esa conciencia mayor me informe lo que desconozco, o, como jugamos en mente holográfica, activar campos de conciencia y dejar que los campos de conciencia nos informen acerca de algún tema que estamos explorando. Todas esas versiones de logros y todas esas versiones de encaminarnos a ellos van a estar disponibles en el entrenamiento. Viajamos en un universo infinito en múltiples dimensiones y cualquier cosa que hagamos tiene relación con cosas de la cultura, como objetos o dinero, con cosas de las relaciones con los otros, con temas personales de salud, de bienestar. Y la PNL es esto, es como un modelo para hacer mapas más asertivos. Hay gente que con la misma capacidad de hacer mapas, no sé, llega a ser millonario y otra los usa de otra manera y tiene menos dinero. Hay gente que usa sus mapas de un modo y llega sano y fantástico a los 100 años y otra gente que en mucho menos tiempo puede arruinar su salud, su vida. Y de todo esto tenemos modelos. Y la mayoría de los modelos de la PNL se usan para esto, para ir de un lugar a otro, de una situación a otra, de un estado a otro, incluso de un modo de ser a otro, y vamos a estar jugando con todas estas tecnologías. En estos tiempos viene mucho a mi conciencia y me aparece muy claro cuando estoy trabajando con gente, es la diferencia que hay cuando alguien viene a nosotros porque quiere corregir algo que funcionaba para que vuelva a funcionar bien, o cuando quiere replicar algo que ya alguien creó o que esa misma persona creó y ya existe. Y en esos casos normalmente estas metodologías clásicas de imaginarlo, ver la diferencia, hacer preguntas para alcanzar eso y poder definir con precisión qué es eso que quiero al final del camino, ese logro que quiero alcanzar, normalmente funcionan. Pero cuando la invitación es a la creatividad, cuando necesitamos ser realmente generativos, o sea, crear algo que no existió antes, de manera que no puedo tener una imagen clara porque no sé cómo es en esos casos que conectarme con cómo me quiero sentir al final del camino, cuál es la experiencia interna que quiero tener. Establecer una intención más que un objetivo específico es lo que se vuelve especialmente estratégico. Porque cuando yo me fijo en una imagen de algo que no existe, estoy limitando las infinitas posibilidades que hay en el campo de crear algo que me haga sentir como yo me quiero sentir. Entonces, una de las cosas que me gustaría que estemos distinguiendo es cuándo es estratégico plantarme objetivos con fecha, número, peso, dimensión, cantidad de dinero, volumen, metros cuadrados, etcétera, ceros en mi cuenta bancaria,
y cuando yo me quiero conectar con una experiencia interna que quiero tener y lo que de alguna manera anclo en el futuro es cómo estoy queriendo sentirme cuando llegue a ese lugar. Con la confianza de que si yo me guío por eso y avanzo en los pequeños pasos, muchas veces solo podemos saber cuál es el próximo paso, voy a llegar a ese destino. Campbell decía que él pensaba que los mitos heroicos habían resistido el paso del tiempo porque cada uno de nosotros es el héroe, la heroína de su propia aventura. Y que esto no solo pasaba excepcionalmente en la vida de una persona, sino que cada día era un llamado a la aventura, cada día resolvíamos montones de problemas, de conflictos. Muchos de esos días llegamos al resultado que queríamos, obtenemos, y todo el tiempo estamos haciendo estos recorridos. eh, si cuando cualquiera de nosotros está en la saga heroica y el resultado está más lejos en nuestra mente y lo que estamos viendo es el obstáculo gigante, de modo tal que ocupa toda nuestra mente y sentimos que no podemos llegar ahí, son las respuestas naturales fisiológicas que da nuestro cerebro de reptil cuando se asusta. Hay otros modos de ver las cosas en PNL donde podemos acotar los problemas, darles un tamaño representacional que le deje espacio a la mente para generar recursos de estrategia, de estados, de creencias, de cómo tenemos ganas de ser, qué tipo de heroína o de héroe queremos ser. Y entonces este viaje tiene casi todos los condimentos y hablábamos antes, se usan casi todas las herramientas de la PNL para poder hacer una mejor navegación hasta el resultado. Una cosa interesante es que cuando muchas veces tenemos la posibilidad de conversar con personas que han tenido grandes logros, nos venimos a enterar para nuestra sorpresa que esos grandes logros estuvieron precedidos de lo que para algunos observadores serían fracaso. Y cuando preguntamos a esas personas, está el famoso ejemplo de Edison, ¿no? Cómo no se había desalentado ante 1000 fracasos para encontrar eh, la aleación adecuada para el filamento de las lamparillas. Él dijo, jamás los pensé como fracasos, siempre pensé que eran buenas soluciones para cosas diferentes de las que yo estaba buscando. Esto nos trae la idea de que cómo seamos capaces de reencuadrar y sobre todo entenderlo como información. El mundo, el campo, el universo me está diciendo simplemente por ahí no es, cambia tu recorrido, es otra de las cosas que vamos a estar explorando. En tantas décadas de trabajar con proyectos y logros y recursos y obstáculos y cambios y transformaciones, eh, estudiamos mucho el tema de la motivación, del impulso que hace que una persona quiera ir hacia ese logro. Y cuando, sobre todo al principio, le preguntábamos a la gente qué quería, mucha gente no sabía qué quería. En general vivía por alejarse de lo que temía, que es un motivador muy poderoso y es muy sano usarlo para la supervivencia, pero cuando eso queda como el único motivador, solo me muevo cuando me preocupa algo, pensamos que no es una vida lo suficientemente rica o intensa o que pueda aprovechar todas las posibilidades. Por otro lado, hay gente que se ciega por el logro, por el objetivo, por el resultado. Y a veces el precio de todo lo que queremos es todo lo que teníamos. Y entonces, por eso en este modelo incluimos la ecología, para que haya un balance entre cuidarnos lo suficiente y poder ir hacia lo que nos hace felices, nos da placer, nos hace sentir queridos, nos interesa o nos divierte. Y dejar solo de movernos porque estamos asustados, porque en general eso nos va a llevar a donde otros quieren, pero seguramente no pasará ni cerca de donde nosotros queremos ir. En esta búsqueda de ¿y qué más? Aparece esta posibilidad de acceder a campos de conciencia que nos informen en estos caminos que no conocemos el resultado, que necesitamos
que se produzcan ciertas experiencias en nosotros, pero no sabemos cómo van a desplegarse esos hechos. Esta conexión con eso más grande nos va informando en cada uno de los pasos ciertos aprendizajes, ciertos potenciales que deben ser puestos en nuestra vida. En este tiempo siento que ese es mi camino. La forma en que vivo cada día es abrirme a ese misterio, a esa fuente, a ese campo de alta sabiduría, y recibo ciertos mensajes, ciertas informaciones que son guía para mi día. Así que estaremos explorando el camino de los logros también desde esta conversación con el misterio. El código del logro es una invitación a revisar todos los mapas que tenemos acerca de cómo llegar desde donde estoy hoy a ese lugar donde quiero estar. Vamos a estar ofreciéndoles muchas miradas diferentes porque sentimos que no hay un solo mapa que nos pueda llevar a un resultado. Los invitamos a estar explorando cuántas formas diferentes podemos encontrar con la esperanza de que además puedan estar creando la suya propia.